Alteración de sodio. El sodio es el principal catión extracelular, representa el 90% de los cationes, su concentración plasmática normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Cuando está abajo de 135 se llama hiponatremia. Cuando está arriba de 145, hipernatremia. Vamos a comenzar con hipernatremia. El sodio arriba de 145 puede deberse uno a la falta de ingesta de agua. De forma normal, cuando aumenta la molaridad 1 o 2%, se estimula el centro de la sed y se revierte la hipernatremia. Pero en pacientes que no pueden tener acceso a agua libre, por ejemplo, niños pequeños, ancianitos, pacientes psiquiátricos, pacientes con alteración al nivel de conciencia o pacientes que tienen pacientes que están en hospitales. Un ejemplo, los pacientes que están mucho tiempo nada por boca o los pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos y les tienen habilitada la vía oral. Esos pacientes pues muchas veces están con soluciones, están ricas en sodio y eso también puede causar hipernatremia. Luego está las pérdidas de agua por riñón. Aquí la principal causa es el déficit de hormona antidiurética, es diabetes insípida central o la falta de respuesta renal, que es diabetes insípida nefrogénica central, déficit de ADH, nefrogénica, que no hay acción. Luego están las pérdidas de agua extrarrenal, que esto puede ser por vía gastrointestinal. La hipernatremia la podemos definir según su volemia. Cuando la volemia está baja, que tiene sodio bajo y volumen bajo, pero las pérdidas de agua son superiores a la de sodio. Por ejemplo, los diuréticos, diuresis osmótica, donde vamos a tener sodio en orina alto, vómitos, diarrea, sudoración, donde el sodio en orina va a estar bajo. O sea que aquí el paciente pierde agua y pierde sodio, pero pierde más agua que sodio. Estos pacientes están los que tienen volemia normal, que pierden agua, pero no pierden sodio. Aquí es donde entra la diabetes insípida. Estos pacientes tienen osmolaridad urinaria baja, están poliúricos con la orina diluida. Luego está volemia elevada, que gano sodio. Aquí voy a tener sodio en orina porque el cuerpo trata de compensar, tratando de eliminar el exceso. El ejemplo es la sobrecarga de sodio, lo que les mencionaba de pacientes hospitalizados, que se les da soluciones hipertónicas. Vaya, por ejemplo, la solución salina al 0.9% tiene 154 mil equivalentes. Y el sodio corporal normal es de 135 a 145. Si a un paciente yo le doy solución salina durante varios días y no le doy agua libre, ¿qué va a pasar? Le voy a estar dando mucho sodio y eso lo puede llevar a hipernatremia. Luego están los pacientes con síndrome de Cushing y los pacientes con hiperaldosteronismo. La hipernatremia aumenta la osmolaridad. El cuerpo siempre busca compensar, entonces moviliza agua del interior celular y después esto me causa deshidratación celular. Las células más sensibles a las alteraciones del sodio son las neuronas. Por eso en el caso de hipernatremia hay deshidratación neuronal y esto me ocasiona síntomas neurológicos. La gravedad va a depender de la instauración. Por ejemplo, cuando la hipernatremia es aguda,
hay deshidratación cerebral de forma rápida y el paciente se deshidrata, se tiene alteraciones neurológicas de forma abrupta. Cuando la hipernatremia es crónica y la elevación es gradual, las manifestaciones son más insidiosas, más lentas. Y también depende de los niveles de sodio. Por ejemplo, cuando el sodio es más de 160, es hipernatremia grave y estos pacientes pueden tener hemorragias cerebrales. Cuando la hipernatremia es de aparición lenta, más de 48 horas, o sea que tarda más de eso en aparecer, hay hiperreflexia, temblor, corea y ataxia. Cuando la hipernatremia aparece de forma abrupta, en menos de 48 horas, hay anorexia, náuseas, vómitos, contracturas musculares, irritabilidad y letargia. Y si se deja evolucionar, el paciente puede aparecer con convulsiones y coma. Entonces, ¿qué alteraciones me pueden indicar hipernatremia? Por ejemplo, si tiene diabetes insípida, el paciente va a estar polidípsico, oligúrico, guanúrico, con alta densidad de la orina. Cuando hay deshidratación intracelular, la piel y mucosas van a estar secas. Cuando hay turgencia reducida de los tejidos, la lengua es áspera y fisurada, hay poca salivación. Y también hay datos por hiperosmolaridad, cefalea, agitación, reflejos lentos, convulsiones, coma. El paciente puede estar taquicárdico, con pulso débil, presión arterial baja e incluso hipotensión arterial. Esto va cuando el paciente pierde agua y pierde sodio. Esto es cuando el paciente lo que predomina es hipernatremia, pero el agua está normal o aumentada. Y la deshidratación intracelular va con valores bastante altos de sodio. Entonces, la hipernatremia, el problema es que me causa deshidratación cerebral. Niveles mayores de 160 son graves, mayor mortalidad. Puede ser con volumen bajo, normal o elevado. Ahora vamos a hiponatremia. Hiponatremia es sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Es bastante frecuente. Y lo más frecuente es hiponatremia dilucional, también llamada hipervolémica. Al igual que la la velocidad de instauración es clave. Cuando tiene hiponatremia aguda, tiene manifestaciones neurológicas, porque no hay compensación. Entonces, aquí hay edema cerebral. Las células, en lugar de deshidratarse, se sobrehidratan, porque moviliza líquido del espacio extracelular al espacio intracelular. El edema cerebral me da hipertensión endocraniana y esto me puede dar compresión de las estructuras cerebrales. Por el contrario, la hipernatremia crónica, que es la que dura más de 48 horas, tiene pocos síntomas o asintomática. ¿Por qué? Porque esto le da chance al cerebro de adaptarse. Por eso si ustedes ven un paciente que está en sus 5 sentidos, Glasgow 15 de 15, que habla perfectamente sin ninguna alteración y le encuentran un sodio de 130, 128, 125, no se alarmen, porque este paciente probablemente su hiponatremia sea crónica. Contrario es un paciente con alteraciones neurológicas y con sodio abajo de que tenga 125, 120, esto sí puede ser por la hiponatremia. Los signos y síntomas cuando es agudo, por ejemplo, intoxicación por agua, pues los síntomas van a ser más marcados, pero la hiponatremia crónica, los síntomas son leves o ausentes. Nuevamente, la hiponatremia me causa movilización de líquido del espacio extracelular al intracelular. En músculo esquelético puede haber calambres, debilidad, fatiga. Puede ser leve, moderada o grave. Leve si tiene sodio de 130,
134, moderada de 125 a 129 y grave sodio menor de 125. También se puede clasificar según su volumen. Hiponatremia euvolémica incrementa agua corporal total, pero el contenido de sodio es igual. Hipervolémica retiene agua y retiene sodio, pero retiene más agua que sodio. Hipovolémica, el cuerpo pierde agua y pierde sodio, pero pierde más sodio. Vamos a ver las causas. Esta hipovolémica, que pierde agua y sodio, pero más agua que sodio, puede ser por diuréticos, insuficiencia suprarrenal, nefropatías perdedoras de sal, diarrea, vómitos. Hipervolémica son aquellos que retienen agua y que retienen sodio, pero retienen más agua que sodio. Esta es más frecuente. La vemos en insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, falla renal aguda o crónica y embarazo. Y euvolémica, en uso de diuréticos tiacídicos, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, secreción inadecuada de hormona antidiurética, problemas del sistema nervioso central como hemorragias, masas intracraneales, enfermedades deslizantes como el Guillain-Barré, uso de drogas como desmopresina, nicotina, fenotiacinas, problemas pulmonares que me aumentan la presión intratorácica y me aumentan la secreción de hormona antidiurética. Y luego está por ingesta excesiva de agua. Aquí, volumen, normal, mucho volumen, poco volumen. Causas de hiponatremia aguda. Puede ser iatrogénica después de cirugías, cuando se aplican soluciones hipotónicas, cuando se hace reacciones con glicina, preparaciones para colonoscopías, los diuréticos tiacídicos, que es causa frecuente. Pacientes hipertensos con hiponatremia, la primera pregunta es, ¿qué antihipertensivo toma? Y lo más frecuentes son las tiacidas, polidipsia, ingestión de drogas o multifactorial. La mayoría de manifestaciones se dan por la hiperhidratación celular, sobre todo de las neuronas. Es importante recordar que el cerebro no se puede expandir más de un 8% de su volumen normal por la limitación del cráneo. Entonces, estos pacientes, como hay edema cerebral, por sobrehidratación neuronal, pueden llevar a herniación cerebral y la muerte del paciente. Cuando es moderadamente severa, puede tener náuseas, confusión, dolor de cabeza. Cuando es severa, vómitos, síndrome respiratorio, somnolencia, convulsiones e incluso coma.